Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Navegando los temas fiscales y de seguridad social en tiempos de COVID-19, Perspectiva Latinoamérica Norte, organizado por la firma global EY. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar y en este caso además en distintos países, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Les agradecemos hacernos llegar sus consultas en el chat que tiene la herramienta para poder atenderlas al finalizar las exposiciones de cada uno de nuestros expertos. Sin más entonces, los dejo con Rafael Sayagués, el socio director de impuestos para Latinoamérica Norte. Muchísimas gracias, Priscila, por la introducción y muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en que es el primero de una serie de nuestros webinars para la región de Latinoamérica Norte. Nos sentimos tremendamente complacidos de tener la oportunidad de poder conectar con ustedes en estos momentos de cuarentena y en estos momentos de distanciamiento social, de no perder la oportunidad de seguir pudiendo hablar con todos nuestros clientes y amigos sobre estos temas tan relevantes que nos están aquejando a todos en este momento y que definitivamente han generado cambios y trastornos importantes, no solo en la forma en la que interactuamos, sino en la forma en la que hoy por hoy manejamos y conducimos nuestros negocios. Esta tarde nos acompaña un equipo de representantes de nuestras firmas en todos nuestros países de Latinoamérica Norte, que van de México a Bolivia, que nos van a estar acompañando a través de un conversatorio sobre todo lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, desde que tuvimos la declaratoria de la pandemia del COVID-19 y cómo nuestros gobiernos en cada una de estas jurisdicciones han venido reaccionando ante esta situación y todas las distintas medidas que desde el punto de vista tributario, tanto a nivel como de estímulo, como de normativa de cumplimiento fiscal y como de alivianamiento de requerimientos de flujo de caja se han venido generando para todas las compañías que operan en nuestros países de la región. Nos va a estar acompañando Rodrigo Castellanos de México, Luis Eduardo Ocando de Centroamérica, Diego Casas de Colombia, Juan Pablo Vargas de Bolivia, Manuel Rivera de Perú, Fernanda Checa del Ecuador y Damián Gómez de Venezuela. Y como dijo Priscila, un servidor, Rafael Sayagués, que estaré compartiendo con ustedes como moderador durante este evento. Tal vez algo muy rápido y como una introducción general, antes de entrar específicamente a los temas de nuestros países. Algo tan simple como podría ser la pregunta de qué son los impuestos y qué representan los impuestos. Claramente, antes del COVID-19 y después del COVID-19 han ido tomando una relevancia totalmente distinta. E incluso a nivel de la definición general de lo que normalmente nosotros entendemos por impuestos, puede estar cambiando nuestra visión y nuestra perspectiva por la situación de crisis que podemos estar enfrentando en este momento. Por lo que hoy queremos plantearles una perspectiva diferente en cuanto a cómo ver los impuestos alrededor de esta situación. En este momento, claramente nuestra prioridad como organizaciones y como negocios empresariales que somos todos, es el flujo libre de efectivo, es el cash flow. El cash es la sangre, es el oxígeno que le permite a nuestros negocios poder subsistir y poder seguir adelante. Y lo que nosotros queremos plantearles es que consideremos los impuestos como un componente efectivo de nuestra gestión y administración del cash flow, asimilándolos y tratándolos como si efectivamente fueran parte de nuestro overhead, es decir, como un gasto controlable. Por lo que entonces, si tradicionalmente la administración y la gestión, tanto a nivel de riesgo, pero como principalmente de ahorro de los impuestos, ha sido estratégica y vital, en estos momentos de crisis donde cada dólar suma y cada dólar cuenta, claramente la administración de un componente importante que puede afectar nuestra caja, como lo son los impuestos, toma una relevancia más importante que nunca. Y esto desde un punto de vista totalmente gráfico y simplificado es muy simple. A mayores impuestos que tengamos que pagar en términos generales,
menor va a ser el flujo de caja que tenemos disponibles para nuestros negocios y por ende, mucho menor es el valor general que tenemos para nuestro negocio, menor es el flujo de efectivo que tenemos para invertir o para eventualmente distribuir a nuestros accionistas. Por el contrario, entre más controlemos y podamos mejorar nuestra posición fiscal, tomando todas las oportunidades que se nos presenten en este momento a nivel de diferimientos, a nivel de ahorros, a nivel de exenciones, a nivel de incorporar incluso lo que podamos ver como estrategias de planeación fiscal legalmente viables, mayor va a ser nuestro cash flow, mayor va a ser la cantidad del efectivo disponible que vamos a tener y por ende el valor y la posibilidad de invertir para la subsistencia de nuestro negocio en momentos críticos va a ser muchísimo más alta. Entonces, a partir de ahí, creo que ha sido una situación que ha sido de reconocimiento mundial desde el momento en que arrancó la pandemia y arrancó esta crisis que ya tiene características globales sin precedentes. Y ejemplo de esto es esta cita que me pareció importante porque pone en contexto lo que nuestros países han estado haciendo en Latinoamérica como reflejo de lo que han sido las políticas globales mundiales. La misma OECD, desde temprana la crisis, emitió un comunicado donde hablaba que a partir de la emergencia del COVID-19 hay un reconocimiento de que claramente va a haber una afectación a todas las personas del mundo, por lo que se insta a los gobiernos y las administraciones tributarias para que busquen cómo alivianar las cargas de los contribuyentes y para apoyar a las empresas por los problemas de flujo y de cumplimiento que se pueden presentar hacia adelante en relación con los impuestos. Es decir, la misma OECD que como todos hemos visto se ha convertido prácticamente en la autoridad de rango internacional superior en materia de definición de política tributaria para los países, tanto miembros como no miembros, reconoció muy temprano que para que se pudiera dar una subsistencia y manutención del sector empresarial a nivel mundial, los gobiernos tenían necesariamente que meterle mano al tema fiscal y que parte de los estímulos se tenían que gestionar a partir de medidas tributarias que los gobiernos adoptaran. Obviamente, como vamos a ver ahora, desafortunadamente, sobre todo por la situación de crisis económica que pudiera haber existido de previo incluso a la crisis exacerbada que generó el COVID-19, no todos los países han hecho eco o han tomado nota de estas recomendaciones. Entonces, también, ¿por qué es que esto es tan relevante y por qué es que el entendimiento de los efectos que pueden tener todas estas normativas de los países toman un carácter muy especial? Y es que nosotros hemos estado hasta el momento acostumbrados a disrupciones de negocios, que normalmente resultan de catástrofes naturales, temas atribuibles a, por ejemplo, huracanes, terremotos, tsunamis, o hemos estado acostumbrados a crisis económicas, pero que todas se circunscriben a características muy limitadas, en el sentido que puede que hayan tenido efectos de carácter global, pero siempre con un enfoque más en unos territorios que otros, como fue la crisis del 2008 al 2009, que se exacerbó por productos financieros y sector financiero que contaminó el sector de bienes inmuebles, y eso después tuvo algunos efectos en cascada, pero que al final de cuentas, aunque se propagó, tuvo una duración relativamente limitada. Normalmente se circunscribe a uno o varios sectores y normalmente hay por lo menos claridad rápidamente de cuál va a ser el alcance de esas crisis. A partir de una disrupción relacionada con una pandemia y como lo que estamos viviendo con el COVID-19, claramente las reglas tradicionales de lo que es crisis se fueron por la ventana. Tenemos una situación donde tenemos una escala sistemática, donde se impacta absolutamente todos los sectores. Claramente hay sectores ganadores en este momento por temas circunstanciales del tipo de productos o de las necesidades que los gobiernos y las personas tienen, pero en temas generales hay una caída sistemática que afecta a la economía y el GDP de las naciones como un todo. Hay un contagio generalizado en el sentido de sectores, por el contagio generalizado en la población. No hay discriminación en cuanto al país que se ve afectado o no. Y lo más importante,
afecta en forma general la fuerza laboral. O sea, no es solo el efecto económico que puede causar el desempleo, sino que la misma enfermedad en sí genera desempleo por el porcentaje de la población que se puede estar enfermando o puede estar en riesgo de enfermarse. Y lo más importante, creo que todos podemos concluir en que nunca en la historia moderna reciente habíamos tenido una situación donde teníamos un total shutdown de las economías con el nivel de aislamiento y cuarentena que se ha generado en estos momentos. Entonces, reconociendo eso, nosotros como EY, como organización empresarial, lo que reconocimos desde un principio fue la necesidad de enfocarnos en el concepto de la empresa resiliente. Y la empresa resiliente vista como aquella organización que a partir de lo que hemos identificado como las 9 dimensiones principales que se deben considerar alrededor de una crisis por pandemia generalizada como la que estamos viviendo, deberían de estarse enfocando para asegurar la subsistencia de nuestra gente, tanto desde el punto de vista de salud como económico, así como la subsistencia de nuestros negocios durante la crisis y, más importante aún, después de la crisis en los momentos de recuperación. Y este gráfico que tienen enfrente resume los efectos que tenemos en esas áreas, que van desde el enfoque en la salud de nuestra gente y nuestros colaboradores, el enfoque en los efectos de la crisis en la gestión de la fuerza laboral. Hemos tenido como nunca que enfocarnos en cosas que no estábamos acostumbrados relacionadas con reducciones de jornadas laborales, cambios en los conceptos de los contratos laborales, reducción en las cargas sociales y por ende las implicaciones fiscales asociadas con la compensación. En el caso de la seguridad del cliente y protección de marca, todo lo que ha tenido que ver con un cambio inmediato hacia plataformas online que implican un modelo de direct to consumer y de retailing, donde aquellos incluso que se resistían a entrar al negocio online tuvieron que entrarlo. Todo lo que tiene que ver con las finanzas, las relaciones con reguladores, con accionistas, inversionistas y particularmente todo lo asociado con administración de riesgo, donde impuestos toma una relevancia importante por lo que esto significa. Y ahí nuestro involucramiento en la definición de las políticas de gobierno y cómo nos afectan o cómo podemos contribuirlas, cómo garantizamos que tenemos una infraestructura que nos permite el work from home y movilizar a toda nuestra fuerza laboral y nuestras relaciones con clientes, con proveedores y con todos los miembros de nuestra cadena de abastecimiento. Seguros, un tema vital que vamos a tener que lidiar, que es cómo vamos a lidiar con las pólizas de seguro y los cambios en materia de pérdidas por lucros cesantes, inventarios, etcétera, como resultado de la crisis, y en general esto amarrado a todo nuestro ciclo de cadena de valor. Acá el mensaje importante es que para cada uno de estos círculos y cada uno de estos temas, los impuestos y la administración de la carga fiscal relacionada con cada uno de estos conceptos es estratégico para los negocios. Y entonces, partiendo de toda esta introducción, y lo que tenemos es una reacción donde los gobiernos, unos anticipándose a los momentos críticos, otros tarde dentro de ya la crisis, tomaron iniciativas que claramente, si hay algo que las podemos denominar, es que no han sido coordinadas, han sido total y completamente unilaterales desde la perspectiva que cada país ha tomado decisiones individuales según lo que han considerado que es de conveniencia y beneficio para su población y su economía individual, obviamente siguiendo lineamientos influenciados por la Organización Mundial de la Salud y por algunos otros entes que se han dedicado a convertirse en la voz cantante en materia de salud pública y de el control en la parte médica, pero la realidad es que han sido acciones total y completamente individuales de los países y por ende la variedad, la tonalidad, los colores y la profundidad de esas medidas que vamos a ver han sido bastante no uniformes en muchos casos. Podemos ver un resumen rápido. Estos fueron el tipo de ejemplos de medidas que la OECD en su momento recomendó que se consideraran.
ampliación en vencimientos de plazos, obviamente darle un aire a los contribuyentes en tener que poder procesar la información tributaria en momentos en donde ni siquiera se está pudiendo trabajar desde los centros laborales, de las oficinas, las plantas, etcétera. Buscar aliviar la caja, el flujo de caja con diferimiento en el pago de impuestos, eliminación de sanciones e intereses para promover el cumplimiento, planes de pago para asegurar también de nuevo que hay capacidad de pago y flujo de caja, suspensión de los procesos ejecutorios que hubieran podido resultar en afectación en la continuidad de los negocios y por ende en mayores despidos y desempleo, tratar de agilizar los reembolsos de todos los créditos fiscales, seguridad jurídica en momentos donde se necesita claridad por parte de las acciones de la administración tributaria, frenar y limitar las políticas, y tener una implementación de plataformas digitales y comunicación efectiva con nuestros clientes. Entonces, en este momento tenemos una gran variedad de temas alrededor de esto, y vamos a poder enfocarnos a partir de ahora en la discusión de lo que cada uno de nuestros países está haciendo. Entonces, los dejo en este momento con Rodrigo Castellanos de México. Adelante, Rodrigo. Comentanos de México, que creo que es un país que a todos nos ha extrañado y nos ha mantenido muy entretenidos en las noticias por las tan peculiares declaraciones que tu presidente ha estado haciendo alrededor de la crisis. Sí, Rafa, antes que nada, gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia, espero que todos se encuentren sanos y salvos en sus hogares y sus familias. Y pues sí, a nosotros también nos ha sorprendido mucho la actuación de nuestro gobierno. Como tú dices, hasta risa da a veces, tanto él como su gabinete. Nos ha derivado de experiencias anteriores. Esperábamos una mejor reacción. Como tú bien dices, somos parte de la OCDE y del G20, y la OCDE manda ciertas medidas para que los distintos gobiernos la apliquen como recomendaciones, derivado a que esas son las políticas que dicho organismo cree deberíamos de estar aplicando en los distintos países para remediar o auxiliar a toda la economía de esas jurisdicciones, ¿no? La cual, sin lugar a dudas, aquí llegó y se metió en un cajón, parecería. Y pues sí, de todo el checklist que diste una slide anterior, México prácticamente no cumplió nada. De hecho, al revés, ahorita entramos un poquito más a detalle, pero sí, ha sorprendido mucho a nivel global la atención de México desde la perspectiva económica y fiscal a esta crisis, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí, nos da risa. Perfecto, gracias. Pues como bien ya dijimos, el gobierno de México no ha dado ninguna medida de apoyo a la economía desde la perspectiva como política fiscal. Lo que se ha hecho es, se creó el Consejo de Salubridad General, que es el que debería de atender todas estas medidas. Y de ahí, disculpen por el tema del teléfono, estamos en casa, como bien hemos dicho, ¿no? Entonces, se creó el Consejo de Salubridad General para que dictara las medidas que el país debería de tomar con respecto a la emergencia sanitaria. El propio Consejo emitió un acuerdo de emergencia sanitaria el pasado 30 o 31 de marzo. Fue un decreto de emergencia sanitaria, el cual tiene un concepto peculiar para efectos laborales, el cual creo será tomado en el webcast de la próxima semana en temas laborales, porque ahí hay un tema de inseguridad jurídica. Como tú dijiste, la OCDE recomienda que los gobiernos generen seguridad jurídica, y aquí al revés se genera inseguridad jurídica de cómo interpretar este concepto de emergencia sanitaria contra el de contingencia sanitaria, que es un concepto que sí está avalado en nuestra Ley Federal del Trabajo, no el de emergencia sanitaria, y esa contingencia sanitaria nos daría a que los empleadores solamente estarían obligados a pagar un salario mínimo a los trabajadores, pero el de emergencia sanitaria parecería que no cae en ese concepto, y por lo tanto los empleadores tienen que seguir pagando el full de la nómina, ¿no? Entonces es un tema que salió a finales de marzo a través de este Consejo de Seguridad, de Salubridad General. Se dio este decreto de emergencia sanitaria, y a partir de ahí cada una de las secretarías del gobierno han emitido sus acuerdos respetando este decreto de emergencia sanitaria, el cual primero fue la Secretaría de Salud, en el cual en un acuerdo, creo, publicado el 31 de marzo,
emitió qué actividades deberían de considerarse como actividades esenciales y que deberían de seguir operando. Se dio un periodo de suspensión de actividades del 30 de marzo al 30 de abril, primero, para que toda actividad no esencial se suspendieran las labores, y dentro de esas actividades esenciales, claramente el gobierno puso la recaudación fiscal. Vuelvo a decir, si nos revisamos una lámina anterior, tú dijiste minimizar políticas de fiscalización. Aquí al revés, el gobierno mexicano lo tomó con más fuerza, derivado a que el presidente lo ha dicho, que necesita los recursos de los impuestos de los contribuyentes en México para cumplir con sus programas sociales de apoyo a la pirámide de abajo de la sociedad, para que enfrenten esta contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, en vez de ir a eliminar un poco, mitigar un poco el tema de fiscalización, al revés, lo consideran como actividad esencial dentro del país. Entonces se va a tener que reforzar medidas para llevar a cabo esa fiscalización aquí en México, derivado de que fue catalogada como actividad esencial, ¿no? Teniendo eso en mente, pues obviamente no podríamos esperar estímulos, los cuales, sin lugar a duda, el presidente públicamente lo ha comentado. Entonces, por lo que ven en la lámina, en el primer renglón, pues no hay nada que podamos esperar de nuestro gobierno hasta ahorita, o que haya otorgado, perdón, nuestro gobierno hasta ahorita en tema de diferimientos o exención de impuestos. Por lo cual sí ha habido un poquito más de movimiento a nivel de los gobiernos estatales, en el cual ahí estamos poniendo la liga de nuestro boletín fiscal, en el cual sí ha habido ciertas exenciones, diferimientos. Ellos sí han seguido parte de las recomendaciones de la OCDE, pero solamente a nivel local, para temas de impuestos sobre nómina, impuestos al hospedaje, por el amplio golpe que le va a dar esta contingencia a la industria de hospitalidad. Sin lugar a dudas, sí hay varios estados, como bien conocen aquí en México, que viven mucho, que son principales de estas, ¿no? Entonces sí ha habido a nivel local y estatal apoyos a los distintos sectores. Creo que no es el momento para hablar, ahí estamos dejando la liga para que nuestra audiencia pueda bajar y conocer a detalle, pero desde la perspectiva federal, vuelvo a decir, no hay algo. Lo que sí han emitido nuestros tribunales fiscales y administrativos es la suspensión, siguiendo este acuerdo de la Secretaría de Salud de suspensión de 30 de marzo al 30 de abril, cada uno de los órganos de nuestro Poder Judicial han emitido sus comunicados de que se va a suspender siguiendo esa política o ese aviso de la Secretaría de Salud, y ahorita ya ampliaron al 5 de mayo. Ese plazo no se considera o se suspenden plazos en caso que los contribuyentes en México tengan algún tema ante la justicia fiscal en México. Se suspende plazo para cualquier término, y hoy en la mañana se avisó que posiblemente México retornaría o se suspendería parcialmente a mediados de marzo en ciertas regiones con bajo contacto, y a finales de mayo, y a finales de mayo para aquellas que ya regiones con amplio impacto de contagios, ¿no? Derivado de eso, creemos que estos mismos órganos van a sacar un nuevo comunicado siguiendo lo que se anunció hoy en la conferencia de la mañana del presidente, ¿no? Y por último, lo que quisiéramos decir, dos temas que no sean nuevos. El Instituto Mexicano del Seguro Social sacó un comunicado para hacerle público. No es que sea un estímulo o algo nuevo, es algo que ya existe en la ley del Seguro Social, pero solamente la capacidad para que los empleadores puedan diferir o pagar en plazos las cuotas obrero-patronales. Principalmente sería el 80% de la cuota patronal, porque el 100% de la cuota obrera y el 20% de la patronal se tiene que pagar de inmediato, y solamente podrías o diferir o pagar en plazos el 80% de la cuota patronal. Es un comunicado de que ahí está en la ley, no es que haya algo nuevo, solamente lo dio a conocer, y algo similar hay en la ley fiscal federal. Entonces creemos que posiblemente el SAT o el Servicio de Administración Tributaria saque un comunicado similar. No es que sea algo nuevo, solamente es algo que está ahí y que los contribuyentes lo pueden aplicar. Lo que sí es claro, las tasas, parecería que las tasas, derivado de que están bajando las tasas a nivel mundial, posiblemente habría que hacer un cálculo en cada caso, ver si conviene financiarse con el gobierno o con una institución financiera, porque parecería que son tasas muy altas, ¿no? Y el último punto que quería tocar desde la perspectiva fiscal mexicana es que el presidente, en un informe trimestral que dio el pasado 5 de abril, en el cual se esperaba que ahí dijera cierta política económica fiscal
para apoyar en el tema de la contingencia sanitaria. Solamente para perspectiva fiscal, lo único que dijo es que para cumplir lo que el sector empresarial había pedido, iba a acelerar la devolución únicamente del impuesto al valor agregado, no del ISR, raro, porque se estaban presentando en esos mismos días anteriores la declaración anual con varios puntos a favor. Ese no se tocó, solamente el impuesto al valor agregado, pero no se han dado reglas, ¿no? Hoy sigue aplicando las mismas reglas que hoy tenemos en nuestro Código Fiscal de la Federación, con los plazos ahí establecidos. No ha salido algún comunicado por parte de las autoridades para aplicar esta facilidad administrativa. Esperemos que pronto salga algo, que sí es un compromiso que el presidente propio lo dijo a nivel nacional, ¿no? Desde la perspectiva fiscal es lo único que podemos decir desde México. Como ven, mucho de lo anterior, pues no cumplimos nada. Esperemos nuevas noticias, se viene por ahí la fase 3, esperemos que por ahí cambien un poquito, aunque se ve difícil, ¿no? Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Claramente, bueno, interesante y preocupante de que en un país de la relevancia de México en nuestra región, efectivamente sea uno de los países que en este momento menos enfoque esté teniendo en relación a toda esta crisis. Pero bueno, como veremos, no es el único. Tenemos igual, ahora nos comentará Luis Ocando la situación de otros países como Nicaragua también, que han sido muy peculiares. Luis, háblanos un poco de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, donde sí claramente hemos tenido una gran actividad en materia normativa, en materia de medidas y en materia de proyectos de estímulo en las distintas jurisdicciones, y donde, de una vez aclarándole a todos nuestros queridos participantes, que dada la gran cantidad de medidas que se han tomado en cada uno de estos países, nos vamos a tratar de enfocar en los temas generales que aplican en las distintas jurisdicciones y después en comentando algunas de las principales, pero obviamente les haremos llegar un detalle específico de todo lo que está sucediendo en todos estos países. Así que Luis, sí, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Rafael. Bueno, primero que todo, esperando que estemos todos bien en nuestras casas, a buen resguardo, y creo que todos contamos el día de volver a la oficina. Yo nunca pensé que íbamos a llegar a eso, pero estamos todos así que ya queremos como salir corriendo, ¿no? Este cuadro resume lo que son las medidas que han sido tomadas por los países que mencionó Rafael, de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y dirán ustedes, ¿qué pasa con Nicaragua que nada está marcado? La realidad es que para Nicaragua nada está pasando, en el sentido de que no han tomado ninguna medida. Incluso el presidente de la República, que estaba desaparecido y apareció ayer, después de 37 días sin aparecer en público, dijo que lo que hay es un escándalo mundial, que la gente está overreacting o sobrereaccionando al tema del coronavirus, y que en Nicaragua todo está bien y que nada está pasando. Poco pensamos que es una irresponsabilidad actuar de esa manera, pero bueno, nuevamente cada país tiene derecho a tomar las medidas que tome, y en el caso específico, Nicaragua es muy parecido a México, pero con Nicaragua no se puede ni siquiera llenar algo de lo que Rodrigo habló de México. Es que no hay nada que se haya hecho y se haya tomado. Entrando a lo que sí han hecho nuestros países, el resto, los países en común han tenido esta serie de medidas. Ampliación de los pasos para cumplimiento de obligaciones tributarias. En el caso de Guatemala tenía una extensión que llegaba hasta el 15 de abril y fue prorrogada. Otros plazos llegan hasta mayo. Panamá, por ejemplo, prorrogó hasta el mes de julio, el 15 de julio, la declaración del IVA y el pago de impuestos a la renta y de otros impuestos lo está prorrogando para el 17 de julio. Y República Dominicana sí tiene plazo más abierto para los contribuyentes. En cuanto a diferimiento de pagos de impuestos, todos los países, excepto Honduras y bueno, Nicaragua, que lo mencioné antes, han tomado medidas para diferir plazos. Costa Rica, por ejemplo, extendió en un plazo de 3 meses el pago de todos los tributos. El Salvador, 8 cuotas dio para el pago de los tributos que se deberían pagar del año 2019. Y Panamá, como dije anteriormente, el 17 de julio extendió el pago de los impuestos causados del año 2019 y lo que se estaban causando después que se declaró la crisis o la emergencia nacional, y también el pago de la estimada de rentas, que se corrieron los plazos. Un plazo se pagaría en septiembre y otro en el mes de diciembre. En cuanto al tema de exoneraciones,
Costa Rica, por ejemplo, exoneró el pago de IVA en arrendamientos. En el caso de Panamá, por ejemplo, amplió por un año más la exoneración que existe para la pequeña y la mediana industria, es decir, todo aquel contribuyente que gozaba ya de ser exonerado por ser pequeña y mediana industria por un lapso de 12 meses, se le extiende automáticamente por 12 meses más la exoneración. Y Costa Rica, y República Dominicana está trabajando o trabajó en un tema de exoneración de IVA a ciertos insumos médicos. En cuanto a amnistías tributarias, Costa Rica creó una amnistía tributaria, para, o es una propuesta, que está creada para extender o dar amnistía a lo que son las costas que se pagan a la Caja Costarricense del Seguro Social, y Panamá extendió una amnistía tributaria que vencía ahorita en marzo de este año, la amplió para que venza al 30 de junio del año 2020 y sean más los contribuyentes que se puedan acoger a la amnistía con planes de pagos preferenciales. En cuanto a importación y exportación, hemos visto que Costa Rica y Panamá son los países que han tomado medidas. Costa Rica para material quirúrgico y Panamá estableció tasa del 0% en aduanas para ciertos grupos sanitarios o ciertas importaciones de grupos sanitarios, de insumos que el país necesita, sobre todo para abastecer un hospital que se acaba de construir para atender a los pacientes de coronavirus. En cuanto al tema de suspensión de plazos, en todos los países, como dije, Nicaragua no, hay extensión de plazos judiciales y administrativos tanto del fisco como de los organismos del Estado a los cuales los contribuyentes deben acudir, como el caso de administradores de zonas francas u otro tipo de institución estatal donde los plazos están extendidos. Un ejemplo que hemos visto, que algunos plazos que vencían ayer fueron extendidos nuevamente por 15 días o un mes más, porque como todos sabemos, no hay una fecha cierta de terminación de esta crisis y en la medida que van llegando las fechas, lo que está pasando es que se están extendiendo. Y luego han habido otra serie de medidas especiales. Tenemos un colorario acá entre todos los países. Hay países que, por ejemplo, han dejado a que el sector privado se ponga de acuerdo en cuanto a cómo manejar el tema de pago de préstamos o intereses sobre préstamos, donde, por ejemplo, Panamá ha sido un país que ha dicho que los bancos deben de negociar directamente con los deudores para, de alguna manera u otra, llegar a acuerdos. No obstante que hay una ley que se aprobó en la Asamblea Nacional que no ha sido aún refrendada o sancionada por el presidente de la República, estableciendo una moratoria general para el pago de créditos bancarios y arrendamientos. Lo que el gobierno panameño o el Ejecutivo ha querido hacer es extender, o que eso sea, negociaciones privadas. No obstante, esa ley que está por sancionarse podría cambiar todo. Luego tenemos países que han decretado teletrabajo por decreto, países que han decretado o han indicado que se suspenden los pagos de electricidad y de servicios públicos por un lapso de 3 meses, países como Dominicana que han tomado políticas monetarias en reducción de encajes y todo lo demás para alimentar de caja o dar liquidez al mercado. Y por supuesto todos nuestros países tienen medidas de restricción de tránsito, medidas de toque de queda y en sí medidas inclusive para flexibilizar o manejar suspensiones de relaciones laborales de cara a que las empresas puedan manejar la crisis. Como ven, hay un poco de todo en lo que es Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y otra vez, los lapsos que están establecidos actualmente en los diferentes decretos y leyes que han sido publicadas, lo que está pasando es que en la medida que se está extendiendo el tema de la crisis del coronavirus, en esa misma medida están siendo modificados los decretos y se están extendiendo. Y ya con este comentario termino. Algo que también hemos visto en la región es que el Estado y los privados en cierta medida se están poniendo de acuerdo, e incluso hay países que están invitando a gremios tributarios y gremios a que de alguna manera u otra den ideas para cómo crear un nuevo sistema tributario que permita la reactivación de la economía una vez que todo esto pase.
Ya, con esto termino. No sé, Rafa, si quieres añadir algo de Costa Rica o de Centroamérica que se me haya podido pasar. Sí, no, gracias Luis. Como comenté al principio, claramente esta ha sido una región que sí ha estado tremendamente activa en la generación de normativas y de reglas, no solo en materia tributaria, sino en una gran cantidad de otras materias, particularmente en la parte de impuestos, en la parte laboral y en la parte financiera. Y sí, parte de lo que hemos visto es que con excepción de Nicaragua, los países han tomado una reacción bastante enérgica en cuanto a las medidas de restricción y de freno a la economía como resultado de las políticas de cuarentena total o parcial que se han estado implementando. Como vamos a ver a través del resto de los países, lo que sí es importante es que claramente las medidas no fueron al nivel que debieron de haber llegado, que fue por lo menos haber buscado algún tipo de relief o de beneficio en cuanto al costo fiscal que las compañías tienen que cubrir, porque sabemos muy bien que una cosa es un diferimiento, otra cosa es una moratoria en el pago o en la exención de un impuesto particular, y con excepción de algunos ejemplos muy particulares, como lo que se dio con el IVA en algunos conceptos en Costa Rica y otros, en realidad los gobiernos han sido reacios a dar ningún tipo de beneficio enfocado en una reducción de la carga tributaria, y lo único que han hecho es dar diferimientos a no más de 3 meses, que objetivamente sabemos que eso es irracional, porque pensar que la economía va a haber levantado lo suficiente a 3 meses plazo como para todo estar bien, es claramente no reconocer la realidad que estamos ahorita. Pero bueno, vamos a avanzar. Como les digo, les compartiremos las medidas individuales que cada uno de los países tiene para que puedan tener luego un detalle más profundo que podemos comentar con gusto con ustedes. Vamos a hablar ahora entonces de Colombia. Diego, coméntanos cómo está la situación en Colombia, donde incluso entiendo que han habido medidas recientes que acaban de ser adoptadas por el gobierno. Así es, Rafael, gracias. Sea lo primero saludarlos a todos ustedes y desearles que estén muy bien de salud junto con todas sus familias. Efectivamente, Rafael, mira que Colombia ha sido muy activo, creo que desde que se inicia todo este proceso, el gobierno ha lucido por su actividad, y es más, incluso los alcaldes y gobernadores han sido también muy proactivos, llevándole en algunas ocasiones a tener una parte como de encuentros entre ellos y a lucir como si no fueran coordinados, pero se ve que el afán ha sido siempre en procura de tener las mejores medidas para la protección de la salud de todos los habitantes. En esa materia, desde la perspectiva financiera, sea uno de los primeros referentes y que vos ya referiste y que estamos viendo que es algo muy común en toda la región, y es precisamente la necesidad de recursos, de caja, y en esa medida, pues el gobierno había ido trabajando muy fuertemente, obviamente procurando tratar de abordar a aquellos que tienen la menor posibilidad de acceder a créditos, de tener esos recursos, de que están imposibilitados a seguir y continuar con sus negocios, porque en la región y particularmente en Colombia hay mucho comercio menor, informal, y que depende mucho del día a día. Cuando llega la decisión particular de aislamiento y aislamiento obligatorio en cada uno de sus hogares, pues indudablemente se coarta la posibilidad de percibir recursos de estos sectores y actividades en particular. Con ello el gobierno inyecta recursos, trata de hacer que a través del sistema financiero se regule y con ello se provea de los recursos a cada uno de los actores en el mercado. Crean una serie de complejidades. Entonces se ve un ciclo bien interesante porque por un lado provee recursos, por otro lado les invita a los bancos, y digo invitar de alguna manera muy particular, a que hagan inversiones en títulos de gobierno, que a su vez recirculan para volverlos a proveer a través de sus bancos o sus formas y líneas de financiamiento para que lleguen a cubrir a cada uno de los sectores de la población. Al final se ve que el objetivo indudablemente es proveer de recursos para que se siga desarrollando cada una de las actividades de manera regular. Lo otro que se ve es que desde la declaratoria de la
emergencia económica, social y ecológica en el país, que ya mañana cumplimos el término de los 30 días, empieza también el reto siguiente, y es qué más va a pasar. Y sabemos claramente que esto no se termina, y como bien lo referías hace un momento, Rafael, el tema particular es, no se acaba con 1, 2 o 3 meses, esto es un tema en los análisis que va mucho más allá de este año. Con lo cual las medidas que se vayan tomando necesariamente tienen que venir acompañadas de esa visión futurista para permitir que todos y cada uno de los negocios vuelvan a reactivarse. En esa línea, por constitución aquí en Colombia, pues tiene la posibilidad de estos estados de emergencia decretarlos por periodos de 30 días y hasta un máximo de 90 días dentro del mismo año. Entonces, seguramente estamos expectantes de ver cuál es la decisión del gobierno en esta cascada y cantidad de decretos, ley que se han expedido, regulando tanto medidas de salud como tributarias, para ver en qué medida entonces se sigue trabajando y reactivando de alguna manera la parte económica que se contrapone indudablemente con una necesidad de conservación de la salud. En esa línea, y como lo presentabas ahora con la OCDE y también haciendo como el análisis y la crítica de lo que hemos hecho, que no hemos hecho, digamos que estamos como arriba de un 60-70% frente a esas iniciativas OCDE. Y uno esperaría de todas maneras que fueran mucho más amplias, están como más sectorizadas, por decirlo de alguna manera. Y me refiero puntualmente a cada una de las actividades o propuestas puntuales frente a cada una de estas iniciativas del gobierno. Ampliaciones de fechas y términos para presentar declaraciones, pues es una medida indudablemente que sirve en todo entorno que estamos viviendo hoy en día, particularmente porque la gente no se puede desplazar a sus sitios de trabajo, porque indudablemente hay unas complejidades en la forma de administrar y presentar cada uno de los denuncios rentísticos y que no estamos totalmente tecnificados como para que toda la información fluya a través de los sistemas digitales. Eso es bienvenido, sin embargo, ese acompañamiento no se ha dado con una de las otras iniciativas que plantea la OCDE, como es el diferimiento de los pagos. Se ha focalizado en algunos sectores particulares que se identificaron de manera inmediata, el transporte aéreo de pasajeros, lo que es el tema de hotelería, todo lo que es turismo, los restaurantes, bares, sitios que indudablemente sintieron de primera impacto el efecto de lo que estamos atravesando por no poder desarrollar de manera normal y habitual sus funciones, y en ellos se les permitió hacer un diferimiento de unos par de meses el pago de los impuestos. Sin embargo, no ha sido generalizado y hay muchos sectores indudablemente que cuando uno los ve están conexos a esas actividades y requerían también de esa misma manera ser provistos de esos términos adicionales. Ahora, también se están buscando las formas de proveer recursos y normalmente las compañías liquidan a través de sus impuestos al final unos saldos a su favor. Esos saldos a su favor se crea un mecanismo bien interesante que es lo que se denominó como un procedimiento abreviado, en el cual al cabo de 15 días se autoriza para la devolución de todos esos saldos a favor. Entonces es una herramienta bien interesante para que todas las compañías accedan a recursos adicionales, al menos que estaban congelados de alguna manera en las manos del Estado a través de la liquidación de esos saldos a favor, tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto sobre las ventas o el valor agregado. Entonces, esas medidas indudablemente que van enfocadas a proveer de esos recursos, a permitir el dinamismo y a que ellos vayan cumpliendo con todas y cada una de sus obligaciones. Hay otras medidas, por ejemplo, que se atan con todo el tema laboral y es como posibilidad con lo cual tanto para el empleador como para el empleado le libera una serie de recursos, permitiéndolos que a su vez esos recursos sean reutilizados para cubrir el tema de la nómina. Como propósito, y como lo ha tomado como eslogan el gobierno, es tratar de ver la solidaridad y la cooperación con el ánimo de evitar al máximo despidos colectivos y tomar decisiones que afecten indudablemente a las personas como tal. Dentro de esa línea también se han visto unas exoneraciones. Uno de los principales indudablemente es el manejo en el impuesto sobre las ventas, manejos de importaciones, que para ciertos bienes que son necesarios para la salud, se elimina el cobro del impuesto sobre las ventas de manera temporal.
así como la telefonía celular y datos, previendo en algunos escenarios que tengan esa posibilidad de trabajar remoto y algunas de las personas que no pueden acceder a este tipo de planes y máximos sin recursos, pues permitan aliviar de alguna manera. Y en materia de términos, también se ve que hay una acción en suspender términos en algunas actuaciones. Sin embargo, como en todo este tipo de decisiones, a veces quedan unas situaciones que en el medio falta una claridad más diáfana para las mediciones y las interpretaciones. Indudablemente, en la medida que se va avanzando, se van mejorando. Por último, esta semana también tuvimos en ese mundo de noticias que hemos estado recibiendo todos y cada uno acá en nuestras casas, fue una contraposición del ministro de Hacienda proclamando que iba a ser necesaria una reforma tributaria, del director de impuestos avalándola y el presidente ayer desmintiéndola y dándole un matiz de mayor tranquilidad. Entonces, sabemos dónde estábamos, sabemos que los recursos, así como todos y cada una de las compañías, todos y cada uno de los habitantes requiere para atender su día a día, asimismo el gobierno, y somos países que dependemos mucho de los recursos que se vayan recaudando y con ello indudablemente que tenemos que ir pensando hacia el futuro, viendo alternativas y opciones para planeación, para estructurar las operaciones actuales y con ello tratar indudablemente de manejar los recursos de la manera más inteligente y con ello mirar cómo se avanza en el día a día mientras salimos de este término particular en el que estamos viviendo. Eso es todo lo que tenía por comentar de Rafael en este momento. Gracias. Perfecto. Gracias, Diego. Claramente, bueno, Colombia, que se ha convertido en una jurisdicción dentro de nuestra región con un nivel de complejidad importante en todos los temas tributarios, y bueno, muchas de las medidas que están planteando claramente lo que nos augurian es que podemos seguir esperando ciertos niveles de complejidad hacia adelante también. Así es. Perfecto. Manuel Rivera, nuestro socio de Perú. Manuel, cuéntanos cómo está Perú y qué estamos haciendo en Perú en este momento. Hola, Rafael. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte a ti, al resto de ponentes y, por supuesto, a toda la audiencia que en esta oportunidad nos acompaña. Desde el lado peruano, nuestro gobierno ha estado muy activo en el combate de la crisis y ciertamente ello ha sido también replicado a nivel de las medidas fiscales que se han venido adoptando. El problema es que a la fecha las medidas más importantes en materia tributaria han estado focalizadas en los denominados pequeños o medianos contribuyentes, aquellos que al 2019 generaron ingresos de hasta 21 millones de soles o algo así como unos 6 millones de dólares para que lo puedan tener como referencia. Y para ellos sí que ha habido la oportunidad del diferimiento de las principales obligaciones tributarias por un plazo de hasta 4 meses, tanto para el impuesto a la renta anual como para las declaraciones mensuales de IVA y también para los propios pagos a cuenta del propio impuesto a la renta. Los únicos cambios concretos que al día de hoy se han dado para el común denominador de los contribuyentes y que incluye, por supuesto, a las denominadas grandes empresas, son, diría yo, hasta 3 medidas. La primera de ellas, y se encuentra en la gráfica aquí mencionada por ser la más relevante, es que se ha dado una facultad discrecional a nuestra administración tributaria para la no imposición de sanciones durante todo el plazo del estado de emergencia, que en el Perú va a regir hasta el 26 de abril, al menos la situación de aislamiento social. Con lo cual, si una empresa que en estos momentos está presentando su declaración jurada anual del impuesto a la renta, que no ha logrado el diferimiento para las medianas y pequeñas empresas, no consigna algún ingreso y como consecuencia de ello hubiera tenido que pagar una multa de hasta el 50% del tributo emitido, en ese caso no se le va a aplicar la multa como consecuencia de que se entiende que seguramente estamos carentes de recursos humanos, logísticos, digitales, entre varios otros. Un par de medidas adicionales menos relevantes son aquellas que tienen que ver con que el interés moratorio que cobra la administración tributaria por las deudas tributarias se ha reducido más o menos en un 20%, de 1.2% mensual ha pasado a 1% mensual, y adicionalmente, en lo relativo a la administración del IVA peruano, parte de este se deposita en el Banco de la Nación
para asegurar el pago de las deudas tributarias. Ha habido una liberación anticipada de estos fondos retenidos del IVA para que las empresas lo puedan recuperar y no tengan esta afectación de caja. Fuera de ello, y sabiendo que hay una deuda del gobierno para la atención del mantenimiento de las grandes empresas, hace unos 15 días nuestro gobierno recibió del Congreso delegación de facultades, ahora sí para legislar en materia tributaria sobre temas más profundos y más relevantes. ¿Cuáles son las autorizaciones que ha dado el Congreso al Ejecutivo para legislar? Básicamente las que se muestran en la gráfica a la mano inferior izquierda. Y el gobierno entonces, durante estos días, y pensamos nosotros que se va a regular estas medidas esta misma semana o como mucho la próxima, va ahora sí a aplicar algunas alternativas de aplazamientos y o fraccionamientos de deudas tributarias enfocadas, por supuesto, en los tributos más relevantes, como el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto temporal a los activos netos, entre otros. También se espera que haya una reducción de los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta, que en el Perú se determinan, al igual que en muchos países de la región, sobre la base de los índices del año pasado, pero como quiera que en este año la rentabilidad y los ingresos naturalmente han caído, es razonable, a su vez, ajustar los factores para que el anticipo mensual sea menor al que ha venido siendo. También van a haber muchas empresas, sobre todo algunos sectores más golpeados, que como consecuencia de la crisis van a tener un volumen de pérdidas mayor y se va a ampliar el plazo para el arrastre de las pérdidas. En el Perú, el plazo bajo el sistema A es de hasta 4 años después de la generación de las rentas y se espera que esos 4 años sean ampliados a 6 u 8, algo que el gobierno a la fecha está definiendo técnicamente. Y un par de medidas adicionales que también se van a regular prontamente tienen que ver con la oportunidad de brindarle de manera general a los diversos sectores de la economía peruana la posibilidad de acceder a la depreciación acelerada de algunos activos fijos. A la fecha en el Perú, para acceder a la depreciación acelerada para fines tributarios, tienes que tener un contrato de arrendamiento financiero o tener algún contrato particular con el Estado en sectores extractivos, básicamente oil and gas o minería, entre otros. Ahora lo que sí quiere es que haya un régimen de depreciación acelerada tal que se permita un mayor gasto por depreciación durante el 2020 y con ello que no haya un impuesto a la renta que pagarse al final del ejercicio. Y un último punto, también relevante, tiene que ver con la solidaridad que han mostrado muchas empresas peruanas en relación a brindar una serie de donaciones a las poblaciones vulnerables. Estas donaciones, con las reglas actuales, no serían deducibles para fines del impuesto a la renta, porque, por ejemplo, nuestra legislación prevé que no se puede donar más del 10% de la renta neta y muchas empresas van a estar en pérdida, con lo cual se va a cambiar este límite cuantitativo y también se va a flexibilizar cómo se canalizan las donaciones. Si las donaciones se hacen directamente a las poblaciones vulnerables y no necesariamente a través del propio sector público, no necesariamente a través de una entidad pública, es probable también que se pueda acceder al gasto por donaciones. Fuera de los cambios normativos, ¿en qué están enfocadas al día de hoy las empresas en el Perú? Y esto lo sabemos por el día a día que tenemos con nuestros clientes. Básicamente en 2 grandes frentes, que de alguna manera, Rafael, tú ya los has descrito en la presentación inicial. Lo primero, oportunidades de ahorro de caja. Y es que en el Perú, como ocurre también en la región, hay diversos créditos tributarios que las compañías pueden acumular. Y normalmente, en épocas de vacas gordas, cuando todo va bien, las empresas en el Perú son reacias a solicitar estos créditos para evitar eventuales fiscalizaciones tributarias. Ahora que estamos en épocas de vacas flacas, lo que se está haciendo ya como una práctica corriente por parte del empresariado es solicitar las devoluciones de saldo a favor del impuesto a la renta, del impuesto temporal a los activos netos y de varios adelantos que se hace sobre el IVA, como por ejemplo a nivel de las detracciones, retenciones y percepciones del IGB. Al respecto hay una medida muy relevante que se está abriendo como una posibilidad gracias a un criterio de observancia obligatoria de nuestro Tribunal Fiscal que básicamente prevé que el saldo a favor del impuesto a la renta lo puedes compensar contra otros tributos, en concreto contra el IGB mensual y el ITAN que están por vencer en este mes de marzo. Esto antes no era algo que se hacía con frecuencia y ahora gracias a ese precedente es algo que se puede hacer y optimizar de manera muy potente la caja de las compañías.
También como segunda medida se está buscando acceder a la suspensión o a la reducción de los pagos a cuenta para tener la liquidez necesaria para cumplir con las diversas obligaciones que tienen que asumir las empresas en el contexto de la crisis. Y un segundo gran grupo de observaciones y de temas en los que están involucrados las empresas actualmente tienen que ver más bien con determinar cuáles van a ser los impactos fiscales de los diversos acuerdos que se renegocien en los contratos que se tienen con proveedores y clientes. Hay muchos temas que aún no tienen claridad a nivel tributario, como cuál es el tratamiento de las penalidades, si generan gastos deducibles o no, o qué pasa con aquellos casos en donde tienes una empresa que acepta durante un periodo de tiempo no cobrarle determinado ingreso a un cliente, con nuestra regla actual, ese ingreso no cobrado, pero respecto al cual tengo derecho y lo he condonado, igual debería gravarlo con el impuesto a la renta, con lo cual ahí se genera un sobrecosto tributario que está siendo materia de evaluación en cada caso concreto. Y un último tema, como ocurre también a nivel general en toda la región, las empresas están requiriendo caja nueva, están financiándose, y desafortunadamente en el Perú, desde el 2019, tenemos reglas más rígidas para la deducibilidad de los gastos por intereses. Tenemos ahora la regla que establece que no solamente los créditos con partes vinculadas, sino también los créditos con partes no vinculadas, como cualquier entidad financiera, están sometidas al ratio del 3:1, comparando deuda sobre patrimonio neto, y va a ser natural que las empresas acudan al mercado financiero para evidentemente financiarse, y por eso aquí podría haber un problema en cuanto a la no deducibilidad de los intereses. Afortunadamente hay algunas excepciones que se pueden trabajar, como recurrir al mercado de valores, y algunas otras que por supuesto recomendamos evaluar con mayor profundidad. Básicamente eso, Rafael, desde el lado peruano. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos ahora a conversar con Juan Pablo Vargas, nuestro socio en Bolivia. Juan Pablo, ¿qué ha pasado en Bolivia y qué medidas nos querés comentar? Bueno, pues Rafael, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, igual que todos los expositores. Espero que pues se encuentren muy bien, a salvo en sus casas, con sus familias y demás. Y bueno, a ver, la verdad es de que la historia de Bolivia, lo que vengo a contarles es relativamente corta, ¿no? Pero antes de contar lo que tenemos en materia fiscal, es muy importante analizar el contexto pues, económico y político que estamos viviendo en Bolivia, porque definitivamente este contexto es el que de algún modo da razón a las medidas tributarias que hoy estamos experimentando. Y como primer punto que hay que considerar en mi país es, tenemos que ver pues que hay una suerte de divorcio pues, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Había cuenta que desde ya noviembre del año pasado hemos tenido un cambio pues, de gobierno debido a una situación que es completamente pública. Y eso ha provocado que el Poder Legislativo, lastimosamente, no haya podido sufrir un cambio. Había cuenta de que no hemos tenido elecciones todavía y las mismas se están posponiendo más. Por lo tanto, pues el Poder Ejecutivo puede tener la mejor intención de hacer los cambios que correspondan y demás, pero sin el apoyo del Poder Legislativo, pues esto no está funcionando, ¿no? Entonces, de ahí que la línea de las normas que se han emitido en mi país es bastante corta. Evidentemente tenemos más decretos que leyes y esto muestra este divorcio que les decía. Pero bueno, este asunto está provocando pues una serie de controversias entre los analistas en Bolivia. Muchos de ellos critican las normas porque están vulnerando pues un principio de legalidad, pero la solución más simple a todo eso es decir pues que tenemos una ley del Tribunal Constitucional que dice que se presume la legalidad de toda norma mientras el tribunal no se manifieste en lo contrario, y de hecho las normas que se han emitido pues tratan de ayudar de algún modo a la situación que tenemos. Entonces es el primer punto de contexto que debemos considerar en Bolivia. Y el segundo es un tema ya económico que la verdad es de que justifica lo que vamos a ver más adelante en el siguiente sentido, ¿no? Bolivia es un país que ha pasado de un buen momento económico allá por el año 2014, cuando teníamos reservas por el orden de los 15.000 millones de dólares, y hoy por hoy la última medición que se hizo en marzo muestra de que tenemos pues 5.900 millones de dólares. Entonces hay una reducción muy considerable de las reservas.
Y eso va también pues sumado a la situación del tipo de cambio que tenemos, que como se imaginarán, también tiene una, una historia muy similar, pues tenemos un tipo de cambio que viene congelado por más de 8 años. El déficit fiscal de Bolivia ya es negativo. O sea, tenemos un déficit fiscal ya de 6 años, bordeando casi los 2 dígitos, lo cual hace que la situación sea más preocupante. Y en ese contexto, con estos 2 puntos importantes, es que el gobierno se ha lanzado pues con 2 grandes medidas, ¿no? Para atender la situación que hoy estamos viviendo. La primera, que le voy a llamar una medida de apoyo, es básicamente el desembolso, ¿no?, que está haciendo el gobierno de alrededor de 600 o 700 millones de dólares a través de una cierta cantidad de bonos a varias personas, en realidad a la población común. Se dice que un mayor a 18 años puede recibir más o menos que serán 70 dólares como bono para poder atender toda esta situación, y en suma todos estos bonos están provocando pues un desembolso de 600 millones de dólares. Y por otro lado, hay otras medidas que le vamos a llamar de alivio, que vienen a ser las que vamos a hablar, que son estrictamente las tributarias. Pero fíjense que en todo ese contexto, donde tenemos un tema político que inhabilita pues la emisión de normas críticas y un problema económico como es el que acabo de describir, provoca que los incentivos, vamos a llamarles tributarios, sean pues limitados en Bolivia, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno es primero definir una medida que es de pago del impuesto a la renta. Básicamente lo que se dice es de que si se hace el esfuerzo de pagar el impuesto a la renta hasta el 15 de mayo, se va a poder lograr pues un incremento del crédito fiscal que significa el impuesto a la renta respecto del impuesto a las ventas. ¿Qué es lo que sucede? Acá en Bolivia, el impuesto a la renta que tú pagas se convierte en un pago a cuenta de un impuesto a las transacciones que está gravando a las ventas. Entonces, mientras más antes pagues el IWE, puedes generar un mayor crédito. Esa es la regla, el incentivo que se ha creado en el país. Y por otro lado, para aquellos que no tienen la caja, lo que se está permitiendo es que se haga un pago único del 50% en mayo, y posteriormente el restante 50% se pueda pagar en 3 cuotas equivalentes en junio, julio y agosto. Entonces, en cuanto al impuesto a la renta, hay un criterio de, llamémosle, diferimiento. Y por otro lado, tenemos también una regla que viene a ser de deducción. Básicamente se dice de que cualquier empresa que haga una donación en dinero para poder promover o apoyar las actividades para combatir la pandemia, pues va a poder tomar como deducible el gasto, en la medida que el mismo no supere el 10% de la utilidad imponible del año pasado, ¿no? Entonces, en materia de impuesto a la renta, eso es lo que tenemos. Y por otro lado, en cuanto al impuesto a las transacciones, que es un impuesto que Bolivia grava las ventas, grava el ingreso bruto que generan las compañías al momento de realizar las transacciones, se ha definido de que en la medida que una compañía pague el IVA, pague un IVA efectivo, que viene a ser la diferencia entre débitos y créditos fiscales, ese IVA efectivo puede deducirse de la base imponible del impuesto a las transacciones. Y bueno, o sea, en cuanto a medidas de alivio tributario, es eso lo que tenemos. En general, repito, no son medidas, digamos, muy amplias, precisamente por las limitaciones del contexto que les acabo de comentar. En la siguiente slide, ahí sí me ayudan cambiándola, también se puede ver cómo es que Bolivia ha implementado mecanismos de diferimiento para el pago y el cumplimiento de las obligaciones formales, ¿sí? Ahí lo tienen. Básicamente lo que se ha dicho es de que todas las obligaciones que tenían los contribuyentes de febrero, marzo y abril se van a concretar en el vencimiento de las obligaciones de abril. Esto incluye el pago de los impuestos, incluye el cumplimiento de las formalidades e incluye también, pues, todo lo relativo a los créditos fiscales. Me refiero a las solicitudes de devolución impositiva, devoluciones de Senocrefs y otros similares. Los aspectos formales siguen la misma línea. En este caso, cualquier obligación formal que teníamos que cumplir por los meses de febrero o marzo tendrá pues un diferimiento hasta el mes de abril, que de algún modo significa también un alivio, porque se supone que las compañías van a poder tomar el dinero de esos impuestos y utilizarlos pues para cubrir sus obligaciones.
En cuanto al diferimiento de aranceles, al día de hoy solamente tenemos dos conceptos, básicamente para los medicamentos esenciales, insumos, reactivos y todo lo relativo al COVID. Toda la internación está liberada de los gravámenes. Y por otro lado, también el trigo. El gobierno ha entendido de que el trigo, al ser el elemento básico para la producción del pan, claramente tiene que tener también pues, una eliminación del arancel, ¿no? Las exportaciones en Bolivia están restringidas por completo, excepto lo que es el transporte internacional de carga y mercancías, que se entiende que es vital, pues, porque de esa manera podemos lograr el aprovisionamiento en el país. En la siguiente slide, lo que tenemos ya son las futuras medidas, de pronto, que Bolivia va a tomar. Ahí Adrián Bellot, que me acompaña, tal vez puede apoyarme. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, esperamos que estén muy bien. Continuando con esta presentación, bueno, vamos a continuar sobre las medidas que ha tomado el gobierno boliviano, ¿no? Básicamente, en lo que es la suspensión de plazos. En la suspensión de plazos, bueno, a través ya de un decreto supremo ya reglamentado por las entidades públicas, se ha decretado pues todo lo que es la suspensión de plazos en relación a los procedimientos tanto administrativos como judiciales que se están llevando a cabo en las diferentes entidades, como ser ya el órgano judicial, la Autoridad de Impugnación Tributaria, el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Entonces, propiamente todo lo que son los plazos para la presentación de pruebas, realización de audiencias y emisión de resoluciones, actualmente está suspendido. Lo mismo aplica para los plazos de cumplimientos comerciales en el sentido del registro de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Las asambleas de socios, en el caso de CERELES, y juntas ordinarias, en el caso de sociedades anónimas. Estos están diferidos hasta nuevo aviso por parte de la entidad correspondiente, que es una empresa. Posteriormente, se prevén ciertos alivios, ciertas medidas de apoyo que van a ser emitidas o van a ser consideradas posteriores a la cuarentena determinada por el gobierno. Por ahora está determinada al 30 de abril del 2020. Concretamente, tenemos el Código Tributario. Hacemos referencia a una posible modificación del Código Tributario que ya estaba previsto desde el mes de febrero, es decir, antes del problema de la pandemia, lo cual era visto en su momento por la situación política en la cual estábamos viviendo como un acto proselitista, por el cual se veía las siguientes medidas. Primero, la reducción del periodo de prescripción de 8 años, que es actual, a 4, y lo más importante, la amnistía, ¿no?, para contribuyentes de deudas tributarias anteriores al 1 de enero del 2020. Esto consistía en hacer pues un pago único sin intereses, con un interés, solamente del 2% en el caso de pago único y 4% en el caso de cuotas. Actualmente este proyecto de modificaciones, el cual puede convertirse en una motivación y en un alivio para algunas empresas, también se traduce obviamente en un flujo de ingresos para el Estado propiamente, ¿no?, que va a ser tratado a partir de la conclusión de la cuarentena. Otras posibles leyes que están siendo tratadas en el Congreso y bueno, que van a ser evaluadas próximamente debido a este problema que tenemos político en Bolivia, que explicaba Juan Pablo, es pues la devolución de aportes jubilatorios a la seguridad social a largo plazo a los empleados, así como la suspensión de este pago, que si bien vemos que se traduce en un flujo para los empleados, podemos ver que alternativamente, al tener este flujo, se abre la posibilidad de que exista pues una negociación de reducción salarial entre el empleado y el empleador, en el cual puedan acordar esto. Esta reducción debería ser de carácter momentánea y notificada al Ministerio de Trabajo, toda vez de que una reducción salarial de carácter permanente no es posible. Y finalmente, también se está viendo la elevación a rango de ley de ciertas normas que actualmente están emitidas en carácter de decreto supremo. Esto justamente para que no exista ningún tipo de controversia ni desconocimiento a futuro por otras administraciones que estén a cargo, por ejemplo, de las entidades públicas, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos aportado con la información de Bolivia. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Fernanda Checa de el Ecuador. Fernanda, adelante, por favor. Hemos visto Ecuador tomas que creo que nos han impactado y nos han generado muchísimo dolor, sobre todo por la situación en Guayaquil. Entonces, parecería que Ecuador, después de Brasil, es el país que está teniendo una de las afectaciones más grandes, ¿verdad?
Sí, lastimosamente, pues han sido para los propios extraños noticias e imágenes desconcertantes, pero a raíz de esto, bueno, el gobierno lo que ha hecho es ser muy productivo en el emitir muchas medidas a través de sus organismos. Antes de nada, les quería pues saludar a todos y pues desearles asimismo salud y sobre todo mantener los buenos ánimos, que es muy importante en estos momentos. Y bueno, en el caso del Ecuador, bien, se nos vienen unos retos muy grandes. Como Rafael había indicado, una de nuestras ciudades ha sido gravemente impactada por lo del COVID. Y pues a raíz del decreto del estado de excepción por la emergencia sanitaria, pues muchas de las entidades de control han ido emitiendo distintas resoluciones para de alguna forma tratar de paliar. Nosotros también, como el resto de países de la región, las empresas tienen un reto en lo que ya se había mencionado en varias ocasiones, que es en el manejar de la mejor forma los flujos de caja, pero versus el problema que también tiene nuestro Estado, que viene arrastrando ya un déficit fiscal importante antes de que pues explote todo este tema de la crisis por el COVID-19. En este sentido, pues a nivel tributario se han dado algunas medidas importantes. La primera de estas ha sido el diferimiento del impuesto a la renta, pero este ha sido limitado únicamente a ciertos sectores, que es los que han sido calificados o determinados por el gobierno como los más vulnerables. Dentro de esto está lo que son las microempresas. Básicamente una microempresa que en el Ecuador es aquella que tiene ingresos brutos hasta los $300,000 anuales. Todo lo que son la operación de líneas aéreas por obvias razones, al sector de turismo, incluyendo todo lo que es alojamiento y comida, sector agrícola, también todos aquellos que tienen el domicilio tributario principal en las Islas Galápagos, que es nuestro territorio insular, y también para todos aquellos que son caracterizados como exportadores habituales, es decir, que más del 50% de sus ingresos corresponden a la exportación de bienes. Si ustedes están dentro de estos sectores, ustedes pueden beneficiarse de este diferimiento del pago del impuesto a la renta, que se puede hacer dichos pagos hasta en 6 cuotas de abril a septiembre del 2020. ¿Y cómo funciona este diferimiento? Este diferimiento pues se paga en el 10% en la primera y segunda cuota, un 20% en las restantes cuotas. Y todo esto es de acuerdo pues al 9º dígito de la identificación tributaria acá. Por otro lado, también para estos sectores se emitió una resolución respecto a diferir los pagos del IVA para los meses de abril, mayo y junio de este año. En el caso de abril, pues estos diferimientos pueden hacer hasta septiembre, en mayo hasta octubre y el junio hasta septiembre. Ahora, ¿qué pasa para el resto de sectores? Pues como todos saben, todos van a ser afectados y pues se alzó las voces en este sentido. Y pues lo que hizo el gobierno es traer una medida interesante que es justamente permitir que se pueda acceder a las facilidades de pago a través del portal del Servicio de Rentas Internas acá en el Ecuador. ¿Qué es lo interesante de esta medida? Y es que normalmente para tú pedir facilidades de pago aquí en el Ecuador tienes que garantizar el 110% de la obligación. Pero a raíz del COVID lo que te permite es que no se rinde esta garantía. Y además se ha habilitado el trámite online y este trámite dura alrededor de 24 a 72 horas en la práctica, lo que es bastante bueno obtener un resultado, ya una respuesta de la administración en ese tiempo. Y lo que se logra es tener facilidades de pago hasta por 24 meses y pueden ser en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales.
Lo que sí vale indicar, además todas estas cuotas son pagadas a través de un débito automático, es decir, se le da toda esta facilidad a los contribuyentes. Y con esto también un poco por indicar al momento que se incumple una cuota como en otros países que tienen esta figura, pues inmediatamente se puede iniciar un proceso coactivo. No obstante, como les digo, este es un beneficio bastante bueno dentro de este tiempo al evitar que se tenga que rendir una garantía. También hubo unos cambios de fecha en lo que es el pago del impuesto a la renta. Realmente se recorrió solamente unos días de abril. Y el día de ayer salió una resolución bastante curiosa respecto al IVA, que se aplica para todos los contribuyentes, pero realmente lo único que hace es aplazar el pago del IVA del mes de marzo hasta el 20 de abril, hasta el 30 de abril, del 20 de abril hasta el 30 de abril. Por otro lado, también se dio un alivio respecto a algunos reportes que tienen que ver con anexos que se deben presentar a la administración tributaria, por ejemplo, unos anexos del ICE o de transacciones financieras. Estos han sido postergados para agosto, distintas fechas de agosto del 2020, y esto de alguna manera genera cierto alivio en la carga administrativa de toda la información que normalmente se tiene que presentar ante la administración tributaria. Adicionalmente, pues, se han ampliado la suspensión de los plazos y términos en todos los procesos administrativos tributarios, y además se dice expresamente y se cuida respecto a los plazos de prescripción de la acción de cobro. Sin embargo, acá no ha sido muy claro si esta postergación también se aplica, por ejemplo, a casos de prescripción para devoluciones de pagos indebidos o pagos en exceso, que es algo que hoy por hoy un poco le voy a comentar al colega de Perú, que en esto de caja los clientes están muy interesados en acelerar este tipo de procesos. Sin embargo, cuando hemos acudido a la administración, nos dicen que estos no están dentro de los llamados trámites emergentes que se permiten hoy por hoy presentar a través de la plataforma de servicio de rentas internas que ha sido habilitada y que sobre todo puede ayudar a obtener ciertas respuestas online de la administración en referencia a lo que son certificados de residencia fiscal, oficios de justificaciones de glosas de estados tributarios o de exclusiones de ciertos regímenes como de microempresas. Por otro lado, también, ustedes saben, acá en el Ecuador, si bien hay una disposición de que la SENAE, que es el Servicio Nacional de Aduanas, se unifique con el Servicio de Rentas Internas, en la práctica siguen separados, y la SENAE lo que ha hecho, lo que ha hecho es emitir solo una resolución en el mismo sentido del Servicio de Rentas Internas en cuanto a la suspensión de términos y plazos de todos los procedimientos administrativos y tributarios que se sustancian ante este organismo, y asimismo la suspensión de los plazos de la prescripción para acciones de cobro. Lo que sí también siguen pues atendiendo ciertos trámites online, sobre todo con lo que tiene que ver en garantías aduaneras. Ahora, en cuanto, si bien, bueno, este seminario está enfocado a temas tributarios, se había hablado algo de los temas de seguridad social, que acá en el Ecuador están muy ligados más bien a todo el tema de cumplimiento laboral. En este caso, el día de ayer, en la tarde, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo único que ha hecho es emitir una resolución en la que se amplían los plazos de pago de los aportes y fondos de reservas del mes de marzo por 10 días, es decir, se alarga el plazo hasta el 25 de abril. ¿Qué es lo que se viene? Pues hay ahora un proyecto que todavía no se presenta de manera formal a la Asamblea, en el que se quiere flexibilizar muchas normas laborales, pero también pues se está queriendo
incluir una contribución adicional para las empresas. Recordemos que nosotros recién tuvimos una reforma tributaria importante el año pasado que tuvo vigencia desde este año y que en esta trajo ya una contribución especial por 3 años para todas las empresas que ganaban más de $1 millón, lo que suscitó ya en su tiempo mucho debate. Pues ahora que se quiera volver a incluir en esta nueva propuesta algún tipo de contribución para los negocios, pues está siendo muy discutido. Hay muchas voces, sobre todo de las cámaras, que están tratando de que, a pesar de todo este tema de solidaridad, pues claro, los negocios están muy golpeados y pues esto es lo que se nos viene en los siguientes días. Estamos esperando ver los textos definitivos que se propongan y ver qué es lo que a la final resuelve nuestra asamblea acá en el Ecuador. Eso es lo que les puedo comentar, Rafael y asistentes. Muchísimas gracias, Fernanda. Y para concluir, Damián, coméntanos sobre Venezuela, donde claramente la situación ya sabíamos que estaba complicada antes de la crisis y claramente de lo que hemos visto desde que entramos en crisis también ha habido una nueva ola de complicaciones para el país. Perdón. Gracias, Rafael. La teníamos complicada antes de esto y aún más y ahora más como decimos nosotros acá los venezolanos. Bueno, ante todo, buenas tardes y bueno, iguales deseos de salud y ánimos desde acá de Venezuela. La situación para Venezuela no es muy diferente en algunas circunstancias con respecto a las medidas especiales que han adoptado otros países de la región, pero sí tal vez desde el punto de vista fiscal, toda vez que el gobierno a la fecha no ha promulgado iniciativas o estímulos fiscales que ayuden a las empresas a navegar la crisis generada por el COVID-19, ¿no? Aun cuando a nivel de gremios, por ejemplo, Federación de Contadores Públicos Venezuela, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, demás cámaras empresariales representadas en cada una de las cámaras regionales, por sectores o a nivel nacional, han solicitado de alguna manera adopción de medidas fiscales que ayuden a incentivar o ayudar, mejor dicho, al empresariado venezolano para hacer frente a la situación, y básicamente son medidas de estímulo o de ayuda para incrementar el flujo de caja de las compañías, ¿no? Muchas de esas medidas no se separan o están muy alineadas, mejor dicho, con aquellas presentadas o mencionadas por Rafael hace un rato, haciendo el llamado o atendiendo al llamado de la OSD. No obstante, a la fecha, y lo que sí difiere un poco Venezuela del resto, es que ya al día de hoy estamos al día 33 desde que se decretó el estado de alarma y este se extendió hasta el 13 de mayo. Entonces ya ha pasado 33 días, efectivamente, aun cuando otros países tampoco vemos algunas medidas, o hemos escuchado en el transcurso de la tarde de hoy algunas medidas concretas. Ya en Venezuela han pasado 33 días y con todo y eso no visualizamos, por lo menos no observamos, perdón, iniciativas por parte del gobierno para estimular a las empresas a través de medidas fiscales que ayuden a recuperar o mantener, digamos, los salarios de las empresas, los salarios de los empleados, perdón, obreros, así como el flujo de caja necesario para atender a la crisis, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos al día de hoy? Efectivamente, no han sido decretados prórrogas o diferimientos, exoneraciones o ningún tipo de amnistía en absoluto en cuanto a ningún tipo de tributo aplicable en Venezuela. Lo único que hemos visto hasta el día de hoy es un decreto de exoneración para personas naturales, personas individuales, como se denominan en otros países de la región. No obstante, llegó pues en nuestro análisis, y así coincide básicamente toda la opinión profesional tributaria en el país, llegó a destiempo,
es básicamente irrisoria o no llama, no ayuda probablemente específicamente ante la situación, ¿no? Es sencillamente un decreto de exoneración con base a 3 salarios mínimos que al 31 de diciembre o con base al ejercicio fiscal anterior, aquel que culminó el 31 de diciembre del 2019, representaba apenas $6 la base exonerada con base al impuesto sobre la renta. No obstante, ciertos municipios sí efectivamente han tomado medidas, pero básicamente o en términos generales de prórroga de las declaraciones de los impuestos municipales, aquellos en muchas jurisdicciones estábamos hablando ya durante los cambios de los últimos 3 años, muchos municipios modificaron el periodo de pago del impuesto municipal de anual a mensual y en algunas jurisdicciones incluso hasta semanal. No obstante, pues tampoco esto representa una medida, digamos, muy representativa, ya que tenemos 335 municipios en el país y alrededor de aproximadamente 6, 5 municipios son los que han adoptado este tipo de medida, ¿no? En cuanto a la suspensión de plazos, sí, efectivamente se han suspendido los plazos administrativos judiciales hasta el 13 de mayo, que es la fecha en la cual nos encontramos, digamos, o bajo el decreto de alarma a través del decreto de excepción, ¿no? Entonces, en base a lo dispuesto en nuestra Constitución, hay principios constitucionales muy relevantes, derecho a la salud, derecho a la vida, y de alguna manera recogidos en nuestra legislación tributaria a través del Código Orgánico Tributario, pues se contempla en una eximente responsabilidad en caso de fuerza mayor o casos fortuitos. En este sentido, aún ante la promulgación de decretos o estímulos fiscales, prórrogas adicionales en cuanto a los tributos que se deben pagar en el país, consideramos que la situación actual y amparado en el decreto del estado de alarma, pues que sí efectivamente anunció y publicó el gobierno, el Ejecutivo, el pasado 13 de abril, días después de la declaración de la pandemia por parte de la OMC, consideramos que efectivamente estamos ante una situación de eximente responsabilidad, por lo tanto, no debería la administración tributaria, aún en ausencia sí, ante el silencio o la inactividad de promulgación de leyes fiscales o prórrogas adicionales, de sancionar o pretender sancionar a las empresas venezolanas por el incumplimiento de sus obligaciones dadas los impedimentos que hoy en día estamos visualizando. El decreto de estado de alarma, hay un resumen en la lámina que se está proyectando en estos momentos, pues bueno, bien dispone la suspensión de actividades que no se consideran prioritarias, así como el llamado a cuarentena o aislamiento social, que hasta el día de hoy llevamos 33 días. En ese sentido, básicamente, y al nivel en que estamos en Venezuela, donde si bien la administración tributaria alega que hay un procedimiento de filing o presentación de declaraciones online, esto no es más que un sencillo procedimiento de repositorio de información a través de una plataforma. Todo lo adicional en cuanto a la cuantificación, extracción de data de los sistemas contables, etcétera, pues bueno, ahí es donde se complica y pueden venir los impedimentos para poder cumplir correctamente con la cuantificación, el proceso de autodeterminación y liquidación de ese tributo en particular. En este sentido, y para finalizar, bueno, nuestras recomendaciones para el caso de Venezuela ante la situación actual es efectivamente documentar pues la problemática actual. En adición, pues la Superintendencia Nacional de Bancos efectivamente llamó al cierre de las agencias o el cierre de los sistemas o de las unidades de atención al público. Por lo tanto, aquellos contribuyentes que no cuenten con cuentas bancarias en bancos del Estado no podrán hacer el pago online de sus tributos. Lo vienen haciendo a través de la solicitud
de cheques de gerencia, y esto el día de hoy pues ha sido imposible materializar en muchos de los casos, ¿no? Entonces la recomendación de nuestro lado, efectivamente, documentar cada uno de estos casos para hacer frente ante cualquier pretensión por parte de la Administración Tributaria de sancionar a las empresas en este periodo de crisis mundial producto del COVID-19. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. Estamos ya 2 minutos pasados de nuestra hora que nos habíamos comprometido. Les robo 2 minutos más simplemente para muy rápidamente comentar con todos algunas de las áreas críticas que identificamos a partir de todas estas medidas y de la situación en la que estamos. Claramente tenemos que enfocarnos en el corto plazo inicialmente como empresas, y ahí lo que debemos es de buscar la facilitación de la continuidad de nuestro negocio. Desde el punto de vista tributario, ahí debemos ver desde la perspectiva del análisis del impacto fiscal, enfocarnos en cómo vamos a poder manejar mejor las pérdidas fiscales, lo que nos abre una oportunidad también por la misma crisis de revisitar toda nuestra cadena de distribución y de abastecimiento para determinar si los precios de transferencia que estamos usando en este momento siguen siendo razonables ante la nueva realidad y los nuevos términos y condiciones. Esto nos abre una oportunidad única para verdaderamente reestructurar asignación de precios y por ende el margen de utilidad y de tributación que vamos a poder tener como resultado de esto. Obviamente eso implica revisar transacciones intercompanies, ver todo el tema del recálculo de pagos parciales, determinar efectivamente si vamos a tener oportunidad de diferir o de reducir y de solicitudes de reducciones por cambio en la base imponible. Todo lo que tenga que ver con deducibilidad de gastos extraordinarios como resultados de la crisis, ya sea por regímenes de estímulo establecidos por el gobierno o por la realidad del negocio, y eventualmente todo lo que tiene que ver con write-offs que tuviéramos que tener por pérdidas en inventarios, pérdidas en activos, etcétera, que podrían generarnos un impacto fiscal. A nivel de capital de trabajo, claramente toda la situación de el endeudamiento y sobre todo que nuestros países han ido evolucionando a incorporar reglas de capitalización fina y reglas impulsadas por la OECD de limitación en deducibilidad de intereses con base en el EBITDA de las empresas. Entonces, poder entender muy bien cuál va a ser nuestra estructura de deuda versus patrimonio para entender las potenciales implicaciones que esto pueden tener para el negocio. Después, ver también todo el tema del manejo de nuestros créditos del IVA, que es cash acumulado que podamos estar teniendo que necesitamos manejar, al igual que todas las devoluciones de impuestos que podamos estar teniendo. Y en el tema de aduanas, ver claramente cómo maximizamos la cadena del suministro a nivel de las importaciones, ver si estamos sacando provecho de todos los tratados existentes en materia de comercio exterior en un momento determinado y ver claramente cómo podemos también protegernos en contra de potenciales temas de dumping si entramos en problemas de competencia desleal por temas de precios. Pero obviamente lo más importante es que, si bien es cierto, esta es una crisis complicada y como hablamos, sin precedentes y única en comparación, la realidad del caso es que hay una luz al final del túnel. Tarde o temprano vamos a empezar a salir de esto. Ya los gobiernos están comenzando a hablar de empezar a flexibilizar en algunos países algunas de las restricciones como una medida de empezar a reactivar economía. Y claramente entonces tenemos también que ir preparándonos para lo que sigue, que es la alineación del mediano plazo o el periodo de recuperación. Y ahí básicamente implica volver a trabajar en nuestros modelos y proyecciones financieras de nuestro negocio para recalcular el impacto tributario y la modelación fiscal que la misma tiene sobre la sensibilización de los estudios, ver todo lo que va a tener que manejarse alrededor de la optimización de costos, la optimización de precios de transferencia y nuestra cadena del supply chain y modelo de negocio hacia adelante, que claramente va a verse afectado y cambiado, y donde de nuevo toda la parte del e-retailing y la parte del comercio virtual va a tomar una preponderancia mayor.
y tendremos que seguir trabajando con los temas de deducibilidad de deuda, que vamos a empezar a acumular muy probablemente mayores pasivos, manejo de pérdidas asociadas con eso. Pero también empezar a ver un tema sobre la revisión y la documentación de todas las medidas de emergencia, posiciones fiscales que tal vez incluso pudieron haber sido agresivas o están siendo agresivas durante esta fase de sostenibilidad y de protección del negocio, prepararnos para lo que eventualmente podrían ser cuestionamientos por la administración tributaria por esas posiciones que pudimos haber decidido tomar en estos momentos. Y a largo plazo, claramente, las 4 grandes áreas sobre las que tenemos que empezar a trabajar van a ser asociadas a nuestra cadena de distribución ya replanteada y reformulada según un nuevo modelo de negocio, todo el modelo operativo, desde la perspectiva de cómo estructurarlo, cómo incorporamos la tecnología y los modelos de trabajo remoto, de Smart Work from Home, toda la parte de acceso a la información digital y sobre todo la automatización que estamos claros que va a venir alrededor de estos cambios. Y después también el tema de la conversión de planificación de salida o de reestructuración de nuestros negocios. Claramente algunas de nuestras empresas van a tener que tomar decisiones importantes en cuanto a buscar alianzas, buscar venderse, buscar socios y por ende la parte de la planeación fiscal alrededor de todo lo que tengamos que estructurar con estos temas va a ser totalmente esencial. Nuevamente, a nombre de EY Latinoamérica Norte, queremos agradecerles a todos por haber compartido con nosotros este tiempo en la tarde. Nosotros, al igual que ustedes, estamos viviendo esta crisis, somos una empresa, entendemos y conocemos las necesidades que todos puedan estar haciendo y si bien es cierto, todos estamos remotos, hoy más que nunca estamos más cerca de ustedes, nuestros clientes, para poder juntos salir adelante de esta crisis que estamos enfrentando. Cuídense mucho, les deseamos mucha salud y estamos en contacto. Muchas gracias por haber participado en nuestro evento y gracias a todos nuestros expositores por el tiempo que nos dedicaron hoy. Que pasen una muy buena semana.